Buenas noches, amigos por Israel. Bienvenidos una vez más en una actividad singular. Hoy tenemos con nosotros a Mirta Shalom, la autora de la película que vamos a ver. Este documental se llama A Pinta Leid, la radio está servida. Habla sobre la esencia judía, que es ser un judío en la Argentina, y trata sobre un inmigrante que busca la respuesta en un estudio de radio en la década del 50. El típico radioteatro alude a los cambios en las costumbres judías del futuro y a la necesidad de volver a las raíces para evitar la pérdida de la tradición. Esta obra de Mirta Shalom está hecha sobre relatos del gran Jorge Susheim, Zichrono Lebrajá, que lo perdimos el año pasado. Tiene la dirección general de Leo Murray y la dirección musical de Alberto Levi. Y ahora conversaremos unos minutos con Mirta. Buenas noches, Mirta, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches, ¿qué tal? Gracias, amigos por Israel, por invitarme, y a Simonet Bull por estar siempre presente junto con todo su equipo, también a Betilel, que nos acompaña. Y bueno, estoy acá porque me preguntaba, a principios del siglo XX, me preguntaba, ¿qué es ser judía argentina? Era un tema de identidad, y creo que ya estaba preparada como para poner en escena eso que yo me preguntaba y que tal vez muchos se estaban preguntando. Por eso para mí 2 columnas, 3 en realidad, 2 columnas y una tercera que lo conocí personalmente, Jorge Susheim, pero una fue en el siglo XIX, mi amor por Itzik Leib Pérez. Él nunca se enteró cuando dijo: el teatro es la escuela del adulto. Y eso acompañó a toda la inmigración judía a la Argentina, porque plasmó el teatro en yiddish acá en la Argentina. Y el otro baluarte, también siglo XX, es Isaac Bashevis Singer, cuando dice: el yiddish no ha dicho aún la última palabra. Entonces, esas columnas, para mí fundamentales, también me sirvió, como vos lo nombraste, mi querido Jorge Susheim, que me condimentó esta obra de teatro con algunas de los relatos y canciones de ese libro, Todo al Costo, que lo recomiendo porque es magnífico, magnífico. Bueno, para mí, si se preguntan por qué elegí la puesta en escena, elegí una imaginaria emisora de radio. ¿Por qué? Porque en la década del 40 y 50, la radio se instaló en o en la mayoría de los hogares, y en los hogares judíos también fue un elemento, yo diría, un eficaz escudo para luchar contra la incertidumbre que provocaba la Segunda Guerra Mundial, Holocausto, y las vivencias que ellos tenían, la ansiedad por las noticias. La radio se lo daba. Entonces, para mí, esto que formé es un homenaje al teatro judío, a esa radio que tenía el público presente en muchos de los programas, los jóvenes que agradezco que estén acá, que habrán abierto sus ventanitas para ver este espectáculo. Les digo que es fundamental mantener la memoria del teatro judío, ¿sí? Esta obra se estrenó en el 2005 en el Auditorio Benami, lamentablemente de Buenos Aires, para los que no están en Argentina. Fue
fundamental para los judíos. Desde 1932 era el Sindicato de Actores Israelitas, en la calle Jean Jaurès 746. Ya no está con nosotros ese teatro, lamentablemente cerró sus puertas en el 2019. Y lo último para que ustedes vean el documental, quiero nombrar al elenco. La dirección es, sí, como dijiste, Leo Murray, y la música en vivo del maestro Alberto Levi, pero el elenco, si merece, que me han acompañado: Lidia Goldberg, Silvia Frank, Horacio Derrón, Bacho Feld, Roberto Guerra, Adrián Bassergold, Mario Sack, Hernán Hayes, Pupi Majrán, y quienes se fueron de gira para iluminar desde las estrellas y nos iluminan: Celina Fuchs, Eduardo Guimarães y David Schneck. Y como las casualidades para mí no existen sino causalidades, el cineasta Alan Hayes nos trae el rescate que se hizo de esa obra de teatro en un documental, multipremiado en festivales internacionales como el de Israel, en Ashkelon, y en el cine judío acá en Buenos Aires y en Punta del Este. Y bueno, ahora les quiero decir: música, maestro Alberto Levi, se abre el telón y vamos a disfrutar de La radio está servida, a Pinta Leit. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Mirta. En nombre de Amigos por Israel, un lujo tenerte entre nosotros. Y antes de poner la película, como cuando termine la película se termina la actividad, quiero anunciarles e invitarlos a la actividad de la próxima semana, el próximo miércoles. Tenemos una persona increíble, desconocidos para todos ustedes, se llama Esteban Sichelo Hübner. Es un chico argentino que nació en una villa miseria, en un rancho con piso de tierra, sin agua, sin luz, y las cosas de la vida lo llevaron a que hoy habla 7 idiomas y es nada más ni nada menos que profesor en la Universidad de Oxford. Él, desde Israel, nos va a hablar unos minutos sobre las llaves de la educación que tanto lo necesitamos en la Argentina, y después le vamos a hacer un reportaje sobre su vida personal que los va a dejar totalmente asombrados. Ahora los dejo que disfruten con la película. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias, Mirta. Ya doy comienzo a la función. Hola. Hola. ¿No está saliendo el video? Ah, espera. Me están avisando de que no está saliendo el video. Voy a volver a ponerlo, ¿sí? Por favor, me hacen señas si se ve.
Ya estoy. 1, 2, 3. Meine Gassen Otra vez. 1, 2, 3. Meine Gassen ¿Qué pasa? Meine Gassen gedenkt noch die Zeiten, Flecken mit dem Deckel und Klappen mit dir. Und schon ein und eine. 1, 2, 3. Hijo va quinte in castellar, mitad terrene fin a hectar. Transmite LR 5765. AM Lejaim. La radio está servida. Bien profundo. Buena función, Cuando me propuse llevar al teatro unas preguntas que me venían dando vueltas en la cabeza, que es, ¿qué tanto de judía tengo yo? Yo, una judía argentina, ¿qué tanto de judía? Y cada vez que me preguntaba eso, volvía con otras preguntas. Es decir, volvía al chiste que cada judío responde siempre con otra pregunta. Y era tanto lo que se me ocurría que para poder resumir, sintetizar sobre un escenario ese tema, recurrí a unos textos de Jorge Schusheim que me parecieron que tenían el Mameloshun, aquello que nosotros podemos interpretar como el nudo, lo judío y específicamente lo yiddish por excelencia. El yiddish es un sentimiento, más que un idioma, una religión, una cultura, no. El ser judía y ser yiddish para mí es una manera de ser. Roberto, espera, Roberto, te tengo que explicar. ¿Qué tal? Bueno, te tengo que explicar, Roberto. Sí. No puedo estacionar, no me deja caminar por la calle, las chicas me agarran del brazo, me quieren dar besos, autógrafos. Sí. Roberto, mi vida, yo tengo que explicártelo alguna vez, Roberto. Sí. Mi vida ya no es mi vida, ya no sé qué voy a hacer, Roberto. No me preguntes nada, Roberto. Se citó en los años 50, donde no había televisión, en fin, recién empezaba todo. Entonces la radio era el centro de una familia. Entonces tratamos de hacerlo con Mirta Shalom, que adaptó una verdadera audición de radio, con todo lo que pasa. Y a su vez, teniendo en cuenta de que las audiciones eran con público. Entonces, fue importante que nosotros, los actores, tengan en cuenta que se trabajaba para un auditorio y a su vez para el aire. ¡Roberto! ¡Ay, señor! Roberto, permiso, por favor, discúlpeme. Se me hizo tarde, Roberto, discúlpeme. Sí. Pero tuve que ir a buscar a mi marido al Bar León. Se olvidó las llaves en casa y como ¿Al Bar León? Sí, claro, lógico, pobre. Estaba jugando el dominó. Le tuve que llevar las llaves y me vine y se me hizo tarde. El tranvía tardó tanto, no tiene ni idea. La radio para los inmigrantes fue un elemento fundamental. El teatro también, pero la radio en castellano les ayudó también a poder integrarse al país. Por eso la radio también funcionó como eje
aglutinante para esta obra. Y elegí los años 50 porque era el momento en que el inmigrante ya se estaba despegando del yiddish, del teatro yiddish, de alguna manera estaba en decadencia en los años 50, y empezaba a absorber y a acaparar el español en la palabra. El judío se insertó en la radio, así como se insertó en todo lo que sea expresión artística. En Buenos Aires había 3, 4 teatros de habla yiddish. Estuvo el Ombú, el Soleil, el Mitre, después vino el Teatro Ift, que todos daban espectáculos en el idioma yiddish. Decir que cada judío que hablaba yiddish que se ha muerto, dicen que era una butaca vacía más en el espectáculo, y eso lo estamos comprobando ahora. No se puede completar totalmente un espectáculo teatral en yiddish porque ya no hay quien entienda todo lo que decís. Jeden seid ist freilich in a maseldicke Show, in a Winkel Argentine, Moschiach ist schon da. Dort ist nicht du kein Christen, nur jeden klein und groß, der Apotheker und der Beider, der Kommissar und Juez in Mosesville. Mein klein Städtele Mosesville, mein schön Heimele, bist da jüdische Medine, bist da stolz vor Argentine, Mosesville. Mein klein Städtele Mosesville, mein schön Heimele, bist da jüdische Medine, bist da stolz vor Argentine, Mosesville. Meine Permiso, por favor. Flores para la cantante. Bueno, Roberto. ¿Sí? ¿Llegó el locutor? Sí, llegó tarde, como siempre, sí. ¿Llegó? Acá estoy en los minutos previos a la emisión de este programa de radio que me da mucho trabajo. Mi personaje es el de un asistente de radio y los otros personajes, la cantante, el locutor, la locutora, no se comportan como debieran. Y bueno, me trae unas cuantas corridas de último momento. ¡Ay, buenas noches! Otra vez por acá, encantada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, hola, 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 hola. Buenas noches, venga, buenas noches. Hace 15 minutos teníamos que estar en el aire. ¿Qué quiere que haga? El troley que se desenganchó y los taquitos se me metían en todos los adoquines. ¡No es bárbaro! Ah, muy bien. Todos los días una excusa nueva, ¿eh? Venga, venga, señora, venga, venga, que acá el señor, mire. Hace una hora está sentado ahí con ese ramo de flores. ¡Ay, me permite! Sí, claro que sí. ¿Usted la señora? Ay, pero yo no soy celosa. Ay, Dios, somos almas gemelas. El yiddish en la actualidad se está perdiendo y la época que estamos ambientando es cuando justamente los inmigrantes llegaban con ese idioma y necesitaban estar en contacto con el mismo. Es decir, obras, radioteatros, programas de radio, cosas con el yiddish. Dentro de la radio mi personaje es como el responsable de que esta audición salga bien, que todos los actores, locutores y cantantes que están dentro de esta radio cumplan con su papel. Un poco trato de ser el nexo con el público. Yo soy el que los afloja un poquito en la entrada al público, los hago como participar y como que van a estar en un programa
trato de que sientan que van a entrar a una radio realmente, no a una función de teatro. Bueno, esto parece que no lo dije muy fuerte porque me parece no escucharlo. Bueno, vamos a hacer una prueba, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, aplausos. Muy bien. Veamos este. Este es un poco más difícil. Esto es más difícil porque, claro, acá es como que uno tiene que relajar toda esta parte, la mandíbula, ¿eh? Así la lengua, la garganta acá, hay que sacarlo todo así hacia afuera. Vamos a ver si me entendieron, vamos a ver. ¡A ver! ¡Risa! ¡Qué inteligente que son! ¡Qué inteligente que son! ¡Ah, otra vez, vamos! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Risa! ¡Muchísimas gracias! Ahora sí vamos a empezar. Muchísimas gracias. A la cantante hay que salir a comprarle bidú, al locutor la granadina, batirle. Cada uno tiene su problemática. Mi personaje es así un personaje con mucho movimiento, voy y vengo, cuido que cada minuto de este programa de radio salga perfecto. Señorita, venga. Sí, Roberto. Dígame, ¿el locutor llegó? No, Roberto, no llegó. ¿Cómo que no llegó? La obra tiene mucho Yiddishkeit, tiene mucho espíritu Yiddish. De modo que no creo que sea tan importante la lengua en sí, sino todo aquello que se cae de la lengua, lo que la rodea, que tiene que ver con el encanto, con ciertos términos, que son términos que hoy en día mucha gente que ni siquiera sabe hablar yiddish conoce. Y no sé de quién es esta definición, pero a mí me gusta mucho y coincido con ella. Se dice que, entre otras cosas, la patria principalmente reside en el lenguaje. Y no hace falta la posesión completa de ese lenguaje para sentirse un ciudadano de esa patria. Con saber decir y comprender algunas palabras en un idioma me parece que ya es suficiente. Me sorprendió ver que una obra de temática judía y con frases, te diría, hasta en yiddish y canciones en yiddish, tuviera entre sus participantes, entre sus actores que no eran judíos, si bien eran muy buenos actores y profesionales todos. Y la verdad que pasé de la sorpresa al orgullo, porque para mí, yo participé en muchos elencos, y realmente nunca tuve la suerte de participar en un elenco en donde se haga un culto a la amistad y al sentido de grupo. Ese pluralismo se convirtió en algo tan hermoso, porque los actores que por primera vez en su vida hacían esta clase de teatro, esta clase de espectáculo, se sintieron pero totalmente consustanciados. Querían aprender cómo se decía esto, cantaban. En una palabra, fue muy cordial trabajar. Pero acá veo unos cuantos compañeros de viaje que me pueden ayudar a recordar aquel día de mi arribo a Buenos Aires. Schiffrieder. La verdad que el nombre del barco no me acuerdo, pero sé positivamente que llegó a puerto una madrugada de ese invierno de 1938 y hacía un frío. ¡Me acordé! ¡Flandria! Flandria se llamaba el barco. Flandria. Y se hundió en el viaje de vuelta. Entonces, ¿qué mejor momento y personaje podía encontrar? El del inmigrante. Y con ese inmigrante que se pregunta qué es ser judío, pude justamente empezar un espectáculo donde podía homenajear a la radio, porque justamente elegí un estudio de radio para poder contar la historia, una radio. Y en esa radio, esos 4 programas, fundamentalmente el primero,
era un programa de preguntas y respuestas, donde podíamos, junto con el público, ir desentrañando esta cosa de ser judía y argentina y también dónde estaba el yiddish en cada uno de nosotros. Agradecemos a los siguientes auspiciantes que nos mantienen, que mantienen encendida la antorcha de la identidad judía. Doña Zipke Feier, la sargente del barrio de Once sorteará aquí a la última hija de Schloime, el Cuentenik, el domingo próximo. Mikve, Sarmiento 3284. Agua renovada cada Shabbat. Regala el 50% de un baño a elección. De los pies a la cintura o de la cabeza al pipe. Moel Isaac Verstehst. Lleva en su valija un muestrario abundante para elegir modelo. Los circuncidados por Isaac Verstehst se reconocen entre los demás. Señor, pida un servicio de prueba sin cargo y no querrá volver al modelo anterior. Y recuerden, ser judío es una mitzvah. Señora, señor, observen las 613 preceptos y serán inscritos en el libro de las buenas acciones. La obra se armó como una especie de collage, teniendo en cuenta la complejidad de la identidad del judío. Judío argentino es una identidad que tiene, por un lado, lo nacional, lo propio. Somos argentinos, los judíos, orgullosos de estar viviendo en este país y ser argentinos. Y tenemos también la cultura y tenemos toda la tradición del pueblo judío. Todo eso viviendo adentro nuestro o conviviendo adentro nuestro. Entonces, en la música, esas identidades conviven amistosamente y conviven en una forma muy fructífera. En la obra se pueden escuchar canciones en yiddish, se pueden escuchar milongas, se pueden escuchar tangos, se puede escuchar algo así como música de teatro. Hay algunas canciones que evocan, por ejemplo, en la popurrís de la música que se cantaba en algunas obras de teatro. Es decir, hay mucha variedad dentro de la música. Se quiso que siempre haya un punto de atracción en lo musical. Y ahora un breve intermedio musical con nuestra querida Anita Gershwin, acompañada por el maestro Luis. Der Beste spielt sich ein sein Lied, ach schönherzig jiddisch Lied, oi ma, mit ihm Beulis mir. Mit seiner schöne Grine, oi Grotte mit Ziegenzeug, oi ma, mit ihm Beulis mir. Oi ma, bin ich verliebt, oi ma, bin ich verliebt. Ich will die ganze Welt verlinken, über den Ziegel blickt sie sich. Oi, Mame, bin ich verliebt. Wie soll's nicht gehen, sie kein anderer mit aller. Ich sag euch noch, kommen sie mir. Wie soll's nicht gehen, sie dein Mame, nicht die Walle. Nur kommen
ejemplo, en el programa de preguntas y respuestas se puede ver un poquito cómo es el judío, ¿no? Cuando contesta con otra pregunta, por ejemplo, que en eso la gente, yo siento que la gente se ríe porque se siente identificada, o sea, la gente que es de la colectividad, ¿no? Y hay otra cosita que dicen, por ejemplo, que son inteligentes. De hecho, considero que el judío le gusta mucho el tema de la lectura, de lo que es la ciencia, o sea, que son personas inteligentes. Yo lo considero así, ¿no? Entre otras cosas, yo soy matemático. El gran invento de Scheine Maschinka, 45, 38, 12, me llevo 4, me llevo 1, me llevo 3. Schweitzer tiene una frase: ser judío es una cosmovisión, una manera de ver y de interpretar el mundo. Yo creo que en esa frase de Schweitzer, que no tiene nada de Schweitzer, entendiendo por Schweitzer un fanfa, un apresurado, resume bastante su condición de integrante de la Grey judía. Canta Caminito en Yiddish con otra letra, utiliza el Yiddish para insultar al productor de la radio, lo insulta con términos muy gruesos. Las maldiciones judías son espantosas, pero son estrictamente judías. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa de preguntas y respuestas. Hoy pregunta con su conductor amigo Daniel El Toiber. Gracias. El juego consiste en desentrañar un misterio ancestral, un dilema filosófico, ético, cultural que nos agobia. Ah, señores, qué pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué es ser judío argentino? ¿Les tiro los tres? ¿Dudas? Yo primero. Adelante. El tiempo es oro. Va, Loxun, rupias, libras esterlinas. Yo apunto a dolarizar, a devaluar. A dolarizar, a devaluar. A dolarizar. Señor, discúlpeme. Esto es para otro programa, señor. Aunque él cree que nos dio una lección magistral de economía. Es gratis. Mejor lo explico con una parábola. Un schnorrer, un pedigüeño judío, se plantó en la puerta de una sinagoga para apelar a la generosidad de los asistentes. Pero cuando el Shames lo vio, el Shames es el secretario del rabino. Lo encaró furioso. ¿Qué haces aquí, Stickfeld? El domingo te vi mendigando en la puerta de la iglesia. ¿Qué sos? ¿Cristiano o judío? Confesá, Julián. Que tanto grito trató de calmarlo el Schnorrer para evitar el escándalo. Que soy ahí, no cabe duda. Pero con estos tiempos de tanta miseria, ¿quién puede vivir con una sola religión? El escribano amenaza con levantar el certamen, así que por favor, vamos a una tanda. Gracias. Los anunciantes Baruch Hashem están totalmente esclarecidos de su origen. Por eso recomiendan, compren libros de autores judeo-argentinos contemporáneos. Judeo-argentino va todo junto, separado. ¿Todo junto, separado qué? ¿Se puede decir judío y argentino? Judío-argentino, judeo-argentino, o argentino y judío un solo corazón. La esencia judía es, desde mi punto de vista, un cúmulo de cosas y de sensaciones que se adquieren durante la infancia, con la educación, en tu casa, con tu entorno. El pinta leit, que si no lo mamaste
desde chico es muy difícil adquirirlo después con los años. Son las tradiciones, la religión, el idioma, el yiddish, el hebreo, las festividades, las canciones, las leyendas, las historias, la literatura, es todo. Y yo creo que si uno desde chico no lo adquiere, no lo vivencia, es muy difícil comprenderlo, ¿no? Acá se muestra la esencia real del judío y todo lo que transitaron en el medio de lo que es la radiofonía, a través de la historia de la radiofonía argentina. Yo creo que es algo interesante y que mucha gente que quizás no lo vivió en ese momento, porque hoy es gente más joven, le puede llamar la atención, pero esto era auténticamente real. En todos los casos es como que tanto el que llegó a este lugar y se readapta y se mimetiza con un quehacer de un lugar, con una idiosincrasia, se va mezclando todo. Hoy quizá el judío no es tan judío como aquel que llegó y nosotros tampoco somos tan distintos. Yo creo que la esencia, hay particularidades, pero en el fondo nos parecemos mucho. Las situaciones, las cosas, la cuestión humana, la cosa de esencia, me parece perfectamente compartida por todos. Encerrarse en un gueto, por más que la temática sea netamente judía, tiene que ser para el mundo, tiene que ser para todos, tiene que ser entendible para todos. Y a su vez, para estas nuevas generaciones, que mucho el yiddish no lo practican. El yiddish fue una lengua de inmigrantes, una lengua que trajeron los inmigrantes judíos rusos que vinieron escapados, y que luego se fue transformando en un lenguaje que se pasaba de padres a hijos, de hijos de abuelos a nietos, pero no es una lengua que ahora esté en auge. Ahora está en auge el hebreo, porque es más universal, porque con el Estado judío se habla. Entonces es importante que no se pierda eso. ¿Quién es ser judío? ¿O quién es judío? ¿Qué o quién? To be or not to be. That's the question. ¿Alcanza con que mi mamá y mi bobe sean judías? Ah, también fui a una escuela judía, el Jainat Ben Bialik, en San Fernando. Ah, sí. ¿Soy o no soy más judío por eso? No, no alcanza. Usted no hizo el bar mitzvah. Yo sí lo hice. ¿Lo hizo? ¿Con qué rabino? ¿Qué importa el rabino? Lo hice en el centro de panaderos, 200 invitados. A ver, ¿y usted qué tiene para agregar? Hablan ellos, ¿no? Bueno, entonces yo le pregunto, ¿qué es ser judío? Ay, si yo le pregunto a usted. A ver. ¿En qué se diferencia una boda ortodoxa de una boda conservadora, de una boda liberal? ¿Reformista lo sabría? ¿La sabría? Ah, no lo sabría. ¿Usted quiere saber la diferencia entre una boda ortodoxa, una boda conservadora y una boda reformista? En la boda ortodoxa está embarazada la mamá de la novia. En la conservadora está embarazada la novia. Y en la reformista está embarazada la rabina. Antisemita, me robó el chiste. Adelante, estudio B. Hace hincapié en la nostalgia del idioma, de las palabras del diario vivir que usábamos con nuestros padres. Lamentablemente creo que el yiddish tiene cada vez menos parlantes, pero tenemos que hacer un esfuerzo para que no se pierda la memoria de lo que se llama el mamelushn, el lenguaje de la casa materna. Y transmite aún mismo a gente que no tiene que ver con la colectividad. Esta obra, que supuestamente es judía, entre comillas, porque tiene muchas cosas en castellano, muchas cosas para todo público, y hay público que sin gozar todo, porque para Basenitis, que no las conoce, disfruta de ella como si fuera no sé qué. Es común a todo el mundo. Y continuamos con los participantes.
A ver, ¿quién responde quién es judío? Que hablen ellos, ¿eh? Bueno, entonces, a ver, yo le voy a preguntar a usted. Dicen, adelante, por favor, Samuel. Adelante. Yo voy a contestar con propiedad porque los judíos tenemos fama de ser inteligentes. Ser judío es una cosmovisión, una manera de ver e interpretar el mundo. Sí, claro, claro, por supuesto. La manera judía. ¿Y usted tiene algo para agregar, yo? Sí, que prefiero el humor judío. Me ayuda a pensar. Permítame agregar que el humor judío no es un hecho humorístico solamente. Es una preciosa herramienta de supervivencia. La risa es la mejor respuesta que tuvieron los judíos para enfrentar los tzures. Señor conductor, su pregunta tan inteligente mereció esta respuesta brillante. Adelante, estudio B. Y la gente recibía la obra como si fuera agua para un sediento, porque en la comunidad hay muchísima sed por este mundo judío, pero es este mundo del Yiddish que se perdió cuando la comunidad comenzó a contraerse y a perder muchos de sus miembros. Cuando la comunidad tenía más de 500.000 de personas, allá por los años 40 y 50, el Yiddish y esa cosa del Yiddishkeit era una cosa absolutamente común, corriente. Y pienso que realmente esta obra de teatro cumple fundamentalmente con cuál es la función del teatro. Pasar desde el escenario esa emoción que tienen que recibir los espectadores. La gente salía riéndose y llorando a la vez, porque, seamos realistas, hay pocos yidishes parlantes en este momento. Los inmigrantes se fueron muriendo y el traspaso a los hijos estaban tan preocupados por darles un porvenir que el tema del yiddish quedó relegado. Estamos viviendo una etapa donde hay un gran florecimiento del yiddish, porque de la lectura de los grandes, de la literatura en yiddish, bueno, si no la podemos leer en el idioma original, en el yiddish, también podemos disfrutar de un Sholem Aleichem. Nosotros somos, como judíos, un pueblo con una identidad compleja. Por un lado tenemos toda la herencia de nuestros ancestros, de nuestra propia cultura, de nuestro propio pueblo. Y por el otro lado adoptamos la cultura del país de origen, con lo cual funcionamos como una identidad realmente compleja. Entonces, por eso no nos es ajeno el tango, la milonga, que está presente en la obra, y después el canto en yiddish. En las canciones en yiddish, durante más de 1000 años, han acompañado el devenir del pueblo judío, así que la identidad compleja está dada, y por supuesto como una reseña, porque es una obra en donde hay música, pero también hay otras cosas, no está centrada en la música solamente. ¡Hey, Kratzer! ¿Quién más es? ¡Vamos! ¡Vamos, Kratzer! ¡Vamos! Paquito de Deibora. Kratzer, immer klar. 1, 2, 3. Meine Gassen hätt gedenken auf die Zeiten, Plädeien mit Pendel und Klappen mit dir. Fuhr schon heim in meine eigene Coach, mein Weib der goldenen Brosch. Meine Gassen kennt jeder Tier und jede Marie kennt mein Bicycle. Kim schön heim auf der letzte Mal, oder wenn schon kein letztes Mal. Bin schon wieder du, sag noch nicht Batul, wenn ich gehen kurieren, ist der Mann nicht du. Und als der Mann ist du, hat sie nicht kein Geld, such sie mir Rosino.
venga el otro mes. La Yiddish Mame es una versión judía de la sobreprotección materna. Y digo la versión judía porque está la versión italiana. Hay un chascarrillo que dice, la madre italiana dice, si no comes, te amazzo. Y la madre judía dice, si no comes, me muero. Pero toda madre, de ser posible, sea Yiddish Mame, española, italiana, en cierto orden es castradora, porque impide el crecimiento, supuestamente, del hijo. Y de esto me da relación una frase que decía que los padres se deben morir antes que físicamente de otra forma para permitir que los hijos pudieran volar. Una madre judía vive con mintanía, para ella tu panza está siempre vacía. Una madre judía siente todos los días, cuando ríe tristeza y cuando llora alegría. Una madre judía sufre toda la vida, te deriva la culpa y se queda tranquila. Una madre judía es bastante jodida, pero en su fantasía es la más comprensiva. De las madres de antes, una sola vía, pero madres judías hay más. Una madre judía puede ser distraída, pero de su problema ni un minuto se olvida. Una madre judía anda siempre angustiada, no se queja de nada, solamente suspira. Una madre judía piensa solo en nosotros, para ella los otros son una porquería. Una madre judía vive llena de miedo, si te duele un dedo, dice cáncer querida. De las madres de antes, una sola vía, pero madres judías hay más. De las madres de antes, una sola vida, pero madres judías hay más. Hemos formado un grupo donde no todos los componentes son de la colectividad. Yo particularmente trabajo en esta sala hace muchos años y para lo que es el Teatro del AMIA también. Pero realmente formamos un grupo como que se lleva bien, tiene un lenguaje en común y disfrutamos cada función y cada vez disfrutamos más, a pesar de que ya hace un año que estamos. Así que fue muy, muy, muy placentero. Mi personaje es una cocinera que hace recetas de comida judía. Entonces, mucho lo construí también con el recuerdo de mi abuela, que ya se murió y que hacía todos los platos típicos y amasaba los knishes y bueno, un poco recordando los olores, cuando yo entraba a la casa de mi abuela, recordando el caminar de mi abuela. Bueno, fue saliendo así y es bárbaro. AM Lejaim, la radio está servida. Y una vez más, con nosotros, la eximia Moberige Yarkoye, cocinera internacional. Hoy les voy a preparar algo con ingredientes muy fáciles
difíciles de conseguir. Una madre judía a la cacerola. ¿Qué? Sí. Primero, hace falta una olla bien grande, como esta. Igual a la que le prestó a la Vilde Hayes de su vecina y se la devolvió toda abollada. ¿Se acuerdan, no? Muy bien, señora. ¿Tiene usted una gallina bien gorda? Sí. A ver, sáquenle las plumas, las entrañas, los huesos y la carne. Y hágalo despacito. ¿Qué le queda después de todo eso? Schmaltz. Lo más sano que hay. Excelente para el colesterol. Y que ahora 4 o 5 cebollas grandes, de esas medio chatas, que son las que hacen llorar mejor. Y fríalas junto con la piel cortada en pedacitos para ir creando la piedra filosofal. Los bríbalas. Entonces ya tiene la base. Y si ya tiene la base, ustedes querrán saber qué es ser judío, ¿no? Yo pienso que cuando uno emigra de cualquier raza o religión, se lleva lo que aprendió. Las canciones a lo mejor son alegres, pero uno las canta con un dejo de nostalgia, porque es lo que dejaron. Es lo que ya no se va a volver a cantar en esa fiesta familiar, en Rusia, en Ucrania, en Polonia, en donde sea, de donde vinieron. Es lo mismo que si nosotros nos fuéramos y lleváramos mi Buenos Aires querido, y la yerba y el mate. Siempre vamos a cantarla y siempre se nos va a caer se nos va a piantar un lagrimón. Bueno, así pasa con las canciones. Pareciera que fueran nostalgia, pero son lo que nos unió. Son lo que hace de que todavía sigamos conservando una tradición. Aidisch Liedele is Woil und Teier. Aidisch Liedele is viel mit Feier. Wenn die singt, vergesst die alles, sei die Zures, sei dem Dalles. Aidisch Liedele ist am Gan Eden. Aidisch Liedele ist Pfarrer-Jeden. Eingekritzt in Deisikuren, wird schon sein Neufale Juren. Aidisch Liedele ist so schön. Si miramos un poco la historia del pueblo judío, creo que a veces hay más que una buena razón para que hayan tantas canciones tristes. Si recordamos el desarraigo, si recordamos los pogroms, las masacres, los campos de concentración, evidentemente la gente cantaba lo que vivía. Muchas de las letras de esas canciones son de pueblitos humildes, gente que crecía y luchaba para sobrevivir y mantenía sus tradiciones y mantenía su cultura. Entonces, evidentemente, se ve reflejado eso en la música. Siehst die Welt groß genie, nur fahren wir diesen Kunklein, via blick mich zurück, wo se sterben jeder Blick, via hin soll ich gehen, via blick mich zurück, wo se sterben jeder Blick, via hin soll ich gehen, dort dahin will ich gehen, in mein Land
Porque ese es mi lugar. Dies Ruhe, dies unser Heim, der die Klein frei sein will, dort mag ihn Berlin. Dies Ruhe, dies unser Heim, der die Klein frei sein will, dort mag ihn Berlin. Las canciones en yiddish no son tristes. Las canciones en yiddish son tristes, son alegres, son melancólicas, tienen humor o no son todas. Las que yo considero tristes son, por ejemplo, las del gueto, que también, pero tienen una maravillosa poesía. La música siempre fue un elemento transmisor, más allá de la música judía o no judía. La música transmite emoción, la música transmite ternura, la música transmite todo. En este caso, yo pude comprobar que en el tema que yo acompaño a Lidi, que termino cantando con ella, y es un tema muy melódico y realmente genera en el público, sobre todo el que entiende yiddish, genera mucha emoción, transmite muchas imágenes. Y sobre todo la gente que termina a esa altura de la obra situándose en la época y en la década del 50, donde la tierra de Israel era el sueño dorado. Hoy tendremos la oportunidad de enterarnos cómo nuestros protagonistas con su familia festejarán en el siglo XXI la Pascua judía. Ahora abramos la puerta y entremos para gozar de la fiesta. Esther, querida, acomoda las copas y deja una para el Yaguanabi. Rápido, que se pasa la comida. ¡Ufa! ¿Otra vez matzá? Si en Pesas pudiéramos comer pizza. Por lo menos no comimos pasta, que engorda. Apenas llegue vuestro padre, empezamos con el ceder, ¿eh? Esa Samea, compré el nuevo modelo de celular interactivo. El vendedor me dijo que no iba a tener problemas en mano. Ahí está. ¿Cómo se para? No para. Tenía que aprovechar la promoción. Si aprieto asterisco 5, 5. Y vivimos y aprendimos que somos la misma cosa, paisanos, rusos, turcos, oyeques, galicianos, lituanos, Mirselen, Isel, Pesach, hermano, somos judíos y americanos. Tango es mango, adentro tuyo se reúnen el freya, el malambo, el tropezón y el pinatí. Tango es mango que unifica y sintetiza abrazado Buenos Aires al patrón y a Tel Aviv. Al yiddish lo dieron por muerto muchas veces en estos últimos años, dado que aseguran de que como el yiddish fue el idioma básico de los judíos de Europa Central y de Europa del Este, cuando se hubieran muerto esos judíos, cosa que está efectivamente sucediendo porque ya quedan muy pocos, se iba a morir el yiddish. Sin embargo, el yiddish en muchas ciudades del mundo, en muchos países donde se aprende y se sigue desarrollando. Una lengua que tiene literatura propia, que tiene sintaxis propia, que tiene reglas propias, no se muere y espero que no se muera nunca. Tango es mango, un rabino y un malego, Rosh Hashanah y Año Nuevo, un churrasquito y un buen fin. Tango es mango, que Jorge cantando, una milonga en hebreo, un cuchillero sefardí, y entre el chile y el potrero, un buen telín y un reo, que silban su canito mientras tocan el violín. El público necesita obras en yiddish
creo yo, si se pudiera dar el lujo de tener un teatro subvencionado para que se den obras en yiddish para los pocos yidishes parlantes, eso sería maravilloso. Pero como no creo que sea posible, entonces, bueno, dar obras en castellano donde el yiddish esté de alguna manera dado por las cosas que nos pueden emocionar, eso puede llevar a la curiosidad, puede motivar a un joven a decir, ¿y esto qué quiere decir? Ir a las fuentes. Y eso de alguna manera también me importa a mí, que mis hijos o mis nietos puedan preguntarme y yo volver a responderle con una pregunta, ¿y por qué no estudiar yiddish ahora? Cuando el llanto adentro tuyo se reúne, el freina que no hará buen tropezón y el pinarín. Cuando el llanto que unifica y sintetiza, al asado Buenos Aires, palma propia de David. Bueno, queridos amigos, espero les haya gustado este formidable documental que nos pinta toda una época. Y bueno, solo me resta despedirme, agradecerle a la señora Mirta Shalom por haber contribuido con nosotros en esta actividad fuera de lo común, y que tengan un buen fin de semana. Y que estén preparados para la próxima actividad, como les conté, de Sichelo Hübner, una persona digna de admiración de haber salido de una villa miseria y terminar siendo profesor en Oxford con 5 doctorados y manejando 7 idiomas. Realmente es muy importante. Querida Mirta, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Joxameas, para todos, y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Hag Simchat Torah. Gracias. Gracias. Gracias.